mexicano gana más o menos como 180,000 pesos al año. ¿Y cuánto le salió ahí que ganaba un estadounidense al año en promedio? Creo que lo doble. Más. Miren, decía que un mexicano ganaba cerca de $9,000, ¿ok? El estadounidense va a ganar cerca de $60,000. Lo que significa que va a tener un ingreso más o menos de 1,200,000. No es cierto, esperen. Sí, de 1,200,000 pesos. Tomando en cuenta que el mexicano pues gana cerca de 180,000, pues vemos que gana muchísimo más en otros países, ¿ok? Y eso tomando en cuenta una persona asalariada normal, que es la mayoría, ¿no? Digo, este promedio se saca de todas las personas que sacan un montón de dinero y las que ganan poquito acuérdense que es el porcentaje, ¿ok? Esa es la razón por la que muchas personas se van de México, porque trabajar en otro país durante un año te puede llevar a ganar casi 8 veces más que si tú trabajaras en tu país durante un año. Entonces, pues prefieren irse, hacer un poco de dinero y regresar e invertirlo en México. Ahora, todo esto que les estaba diciendo la vez pasada de la migración, pues nos va a llevar al tema de hoy, que es un tema que se llama interculturalidad, ¿ok? Ya que checamos esta parte de la tarea. Permítanme, me faltó decirles, el índice de felicidad es un porcentaje que se saca a partir de, pues, cuánto ganan las personas, la tasa de suicidios, el crecimiento que tiene una persona a nivel laboral y en algunas otras encuestas que te dicen, pues, qué tan felices están las personas o qué tan cómodas están con la situación que están viviendo. México tiene una tasa de felicidad alta, hasta eso, porque las personas, los mexicanos, somos muy proactivos. O sea que son personas que no se quedan paradas. Si ven que falta algo, lo hacen. ¿Ok? De manera que aunque no tenemos muchos ingresos, resulta que el mexicano, al tener la capacidad de burlarse de muchas cosas que para otros son desgracia, como la muerte, en este caso, el mexicano tiene un alto nivel de felicidad, pero no llega a ser tan alto como el de algunos otros países que tienen mejores condiciones de vida. El país que tiene mayor índice de felicidad del mundo es Suiza. ¿Ok? En Suiza, de hecho, casi no hay asaltos. El otro día estaba viendo un documental que los policías en Suiza se dedican a rescatar gatitos y a ayudar a las señoras a pasar el semáforo, y en realidad es muy, muy, muy raro cuando llegan a atender alguna situación de violencia. Algún otro país de ese tipo es Australia. Entonces, estos países, aunque suelen ser países muy felices, la gente no se va para allá porque el nivel de vida es carísimo. Entonces, sale muy caro vivir en estos países, ¿ok? Pues ahora sí, chicos, les vamos a abrir la clase formal del día de hoy con esta frase. Es una frase que dijo el presidente de México, Vicente Fox Quesada, o el expresidente de México, Vicente Fox, hace algunos años, en los que decía que el mexicano al irse a Estados Unidos suele caer en una situación de ay, ¿cómo decirlo? Pues básicamente en la que se perjudica a él en su sistema de valores, o sea, que acepta cosas que no debería aceptar. Y dijo literalmente, los mexicanos hacen trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer. Esta frase le trajo muchos problemas al presidente porque estaba, pues obviamente, haciendo alusión a que las personas de color, pues suelen trabajar por poco dinero y en trabajos, pues que no son los óptimos, lo cual desató mucho enojo, pues obviamente, en la comunidad afroamericana de Estados Unidos.
El presidente de ese entonces lo que quería era pues hacer como conciencia en los mexicanos de que pues de repente la mano de obra que iban a ir a hacer allá pues no era digna, eh, y que pues en muchos casos eran explotados, ¿ok? Pero bueno, justamente esta frase nos ayuda a unir los dos temas, porque nos habla acerca de la migración y de que las personas pues se van a otros países a trabajar, pero también nos ayuda a ver el tema de la interculturalidad, porque nosotros no podemos pues hacer alusión a ningún grupo racial, porque nuestros países están compuestos por una diversidad enorme de culturas y de razas y de creencias, etcétera. ¿Okay? Entonces, vamos a ver ahora sí. Chicos, ¿ustedes sabían que en México tenemos un montón de lenguas que se hablan al mismo tiempo? Por ejemplo, dentro de los pueblos que tenemos en México viviendo, tenemos todos estos. No son todos, ¿eh? En total son más de 250 pueblos originarios, obviamente con sus variaciones. Pero, por ejemplo, tenemos ahí dentro de los grupos que podemos ver incluso en la imagen, tenemos los náhuatl, los chichimecas, los mazahuas, los huastecos, los chinantecos, tenemos a los mixtecos, tenemos a los mayas, tenemos a los triquis, tenemos a los huicholes, a los tarahumaras, que son a los mayos, me faltó, porque aparte de los mayas tenemos una tribu, y digo tribu porque ellos inicialmente se empezaban a juntar en tribus. Es un grupo originario que se llaman los mayos. Están en toda la parte del norte del país. ¿Ok? Todos estos grupos van a terminar conformando lo que hoy es México. Es bien curioso porque México, dentro de los países, o más bien a diferencia del resto de los países, México es una mezcla de muchas culturas. Inició como una mezcla de culturas. No era un pueblo, eran muchos pueblos. Cuando llegaron los españoles y pues empezaron a lastimar a las personas que vivían en este país, con tal de quedarse con las tierras, ellos hicieron algunas alianzas, ¿sale? Intentando derrocar a los aztecas, ellos hicieron una alianza con un pueblo que se llama los tlaxcaltecas, que eran los enemigos jurados de los aztecas. Ahorita te doy la palabra, Maya. Entonces, ellos, pues justo para sellar el pacto, de hecho, pues Hernán Cortés se casó con la hija del jefe de los tlaxcaltecas, que se llama Malintzin, y de ahí surgió el término Malinche. O sea, le llamaron Malinche y de ahí surgió el término malinchista, que son las personas que hacen menos a su pueblo. Pero en realidad, Malintzin o la Malinche no estaba yendo en contra de su pueblo, estaba yendo contra los enemigos de su pueblo. Cuando los aztecas hacen todo el país, cuando los aztecas juntan a los pueblos bajo su yugo, bajo su mando, entonces crean México, en ese entonces llamado la Nueva España. Pero en realidad nunca se acaban de unir todos los pueblos, por eso México es tan diferente. Es tan diferente en el norte, en el sur, en el centro, en el este, en el oeste. ¿Ok? A ver, Maya, ¿qué pasó? Dime, cuéntame. Oiga, profe, yo tengo la idea de que si los españoles no nos hubieran conquistado, México sería una de las potencias mundiales. ¿Por qué crees eso, Maya? Porque los españoles, había visto en un informe y me platicaba la pareja de mi mamá, Ajá. que los españoles, su método, ahora sí, métodos que tenían en su región, no eran tan buenos, o sea, eran unos sonsos y así, y México tenía desde hace mucho tiempo un sistema de desagüe y dividían, ahora sí, las heces del agua limpia, Sí, y los españoles lo tenían todo junto. sí, de hecho, también aquí
en el continente americano, sobre todo en la zona que ahora es México, teníamos muy desarrollada la astronomía, la astrología más bien. Y algunas cuestiones matemáticas que ellos desconocían. Por ejemplo, los olmecas fueron los que inventaron el número cero, que después empezó a trabajar en algunas otras partes del mundo, pero se cree que los olmecas fueron los primeros que empezaron a trabajar el número cero, y a partir de que ellos lo crearon, los mayas empezaron a utilizarlo. Puede ser cierto, pero toma en cuenta que en los pueblos, en los pueblos precolombinos, antes de la colonización, pues teníamos algunas deficiencias en algunas otras artes. Por ejemplo, la metalurgia la trabajaban más los españoles, que la metalurgia pues es la base de lo que hoy conocemos como industria. Entonces, pues no sé, a lo mejor hubiéramos llegado a las mismas conclusiones en diferentes momentos, pero pues la verdad es que tenemos la suerte de ser una mezcla de estas dos culturas, de la cultura española, que en ese entonces traía pues mucho conocimiento, sobre todo militar, mucho conocimiento bélico, de metalurgia y de algunas técnicas de agricultura que los precolombinos no tenían. Nosotros teníamos otras que ellos no. Entonces, justo de esa mezcla, básicamente nosotros somos lo que somos hoy en día. Tal vez no hubiéramos llegado a ser pues la 11ª potencia mundial, como se le conocía a México hasta hace algunos años, si no, si no hubiéramos sido colonizados. La verdad es que nunca lo sabremos. Pero justo a eso vamos, muchachos. El punto es que nosotros tenemos esta mezcla, pero aguas porque muchas personas viven enojados por la colonización española. Lo cierto es que nosotros tampoco podemos dejar de lado nuestra herencia española. Tenemos, pues sí, mucha herencia indígena, pero también somos, pues digamos, mitad españoles. Entonces, este hecho nos ha generado ser quienes somos. Y no podemos odiar a la mitad de nuestra descendencia, de nuestra ascendencia, ¿verdad? Porque pues, entonces estaríamos pues, básicamente yendo en contra de lo que nosotros también somos. El chiste es que, pues bueno, todos estos pueblos se unieron y se creó pues justamente el país, pero no podemos decir que México tenga solamente una cultura. O sea, sí hay muchos pueblos, pero no comparten la misma cultura. Más bien podemos decir que las culturas de México son variadas, ¿ok? Que tenemos un montón de culturas. Aquí, entonces, voy a requerir que una persona que voy a elegir al azar y que se llama Nicole. Bueno, mira, Christopher. Te salvó Christopher, Nicole. Christopher, ¿nos puedes leer, por favor, esta diapositiva? Sí. Dice, teniendo en cuenta que cultura y sociedad son términos equivalentes, podemos decir que la cultura es un sistema de comportamiento que comparten los miembros de una sociedad, y una sociedad es un grupo de personas que participa de una cultura común. Ok, gracias, Christopher. O no sé si nos querías comentar algo aparte de la lectura. Yo te agarré para leer. No. Ok, muchas gracias. Pues bueno, lo que nos dice esta diapositiva, chicos, es que la cultura, que ya habíamos visto anteriormente en clase, que es una mezcla de todo el estilo de vida de las personas, conforma la sociedad, y la sociedad va a ser un conjunto de culturas. O sea, no puede existir uno sin el otro. Nosotros como sociedad necesitamos de todas las culturas que existen en nuestro país. Y ahorita vamos a ver cuáles son todas esas culturas, que puede parecer que pues a lo mejor son poquitas, pero son un montón, ¿ok? Miren, los elementos de la cultura, antes de que pasemos a la parte de la interculturalidad, ¿qué es eso? Los elementos de la cultura son la tecnología, las creencias, los valores, las normas o sanciones,
los símbolos y el lenguaje. Ninguna de esas es más importante que la otra. Todas son igual de importantes. Solamente que hay algunas que son más visibles. Por ejemplo, el lenguaje suele ser más visible que las normas y las sanciones porque lo vemos a primera instancia, junto con la vestimenta y algunas otras características culturales. Por eso es que nosotros tenemos que checar, pues justamente que en México tenemos cerca de 68 lenguas indígenas. De estas 68 lenguas indígenas vamos a tener 364 variantes, o sea, que vamos a tener 364 formas de hablar que son autóctonas de México. Esto quiero que se den cuenta de lo importante que es, porque aparte de todas las variantes que tenemos del lenguaje de México, o sea, autóctonos de México, vamos a tener muchas personas de muchas otras partes del mundo que se han venido para acá a hacer estudios o a trabajar, etcétera, que pues van a sumar a estas 364 variantes. Entonces, vamos a tener muchas personas comunicándose de muchas formas, vistiéndose de muchas formas diferentes, teniendo diferentes rasgos de cultura, ¿ok? Tengo una exalumna que es japonesa, ajá. Y de repente sube sus historias de cómo celebran en familia, cómo se sientan diferente y todo. La verdad es asombroso, ¿eh? Es asombroso. Incluso la forma de ser de las personas cambia mucho dependiendo del país en el que vengan. Ahora sí, pues bueno, de todas estas tenemos que en México tenemos 64 variantes que están en peligro de extinción, que ya quedan muy poquitas personas que las hablen, y si no las aprenden los demás, pues probablemente sí se terminen extinguiendo, o sea que las perdamos. Tenemos, por ejemplo, la lengua quiligua en Baja California, tenemos el náhuatl de Veracruz, ¿ok? Porque resulta que de hecho el náhuatl es de las, ¿cómo se llama? De las lenguas que más se habla en México. Pero el náhuatl veracruzano, por alguna razón, está en peligro de extinción, ¿ok? Una lengua llamada diapaneca, el mochó y el chocholteco de los oaxaqueños, ¿ok? Ok, pues bueno, resulta, yo les estaba comentando hace ratito que tenemos también, pues, descendencia de los españoles, ascendencia hacia los españoles, por lo cual nos enseñaron este idioma que resulta ser el segundo más hablado del mundo. Nosotros aprendemos inglés porque se conoce al inglés como la lengua universal y lo aprendemos porque en la cuestión de negocios es el más utilizado, pero resulta que no es el país más hablado del mundo. El país más hablado del mundo es el chino, el conocido como chino mandarín, ¿ok? El chino mandarín tiene cerca de 1.197 millones de hablantes, ¿ok? El español en todo el mundo tiene cerca de 406 millones de hablantes. Bueno, dice habitantes, pero se refiere a las personas que hablan este idioma. Y el inglés tiene tan solo 335 millones. Quiere decir que nosotros tenemos cerca de 70 millones de hablantes más que de personas que hablan el idioma inglés. Y esto es porque, pues también hay muchos países que lo tienen como lengua, el español, que tienen como lengua principal, ¿ok? Ya de ahí, algunos idiomas, el hindi, que es de la India, árabe, portugués, bengalí, que es déjenme acuerdo, ahorita les digo. El ruso, el japonés, y por ahí teníamos otro que es el javanés, que se utiliza, pues literalmente en la isla de Java, ¿ok? Nada más que esta isla de Java, me parece que, aparte,
va a tener algunos otros lugares donde se practica. De hecho, lo estaba leyendo hace ratito, pero ahorita ya lo... Así que, pues bueno, hasta aquí, pues ya ha sido suficiente información, ¿ok? Pero todavía nos quedan unos conceptos que revisar, así que les pido por favor, que para que no se pierdan, vayan tomando nota, ¿ok? Espero que ya tengan su libreta al lado, ¿ok? Pues la cultura se va a dividir de dos formas. La primera, a través del tiempo, y la segunda, ahorita la vamos a ver, ¿ok? Entonces, la cultura a través del tiempo la vamos a dividir en tres. La cultura tradicional, la cultura contemporánea y las culturas emergentes. Resulta que permítame, ok. Resulta que esto tiene que ver con el paso del tiempo en las culturas. La cultura tradicional es la cultura que se resiste a cambiar, que se resiste a irse. Y está bien. O sea, todos los pueblos que les estaba diciendo, los pueblos originarios, siguen teniendo su cultura. Y si tú les dices, oye, te regalo un iPhone, te van a decir, pues esto para qué me sirve, ¿no? Yo no lo quiero usar. Porque en su cultura, pues no está el uso de este tipo de tecnologías. Entonces, podemos ver nosotros muestras de cultura tradicional cuando vemos a las personas bailar, por ejemplo, los bailes típicos, en la gastronomía típica, el mole, por ejemplo, es una muestra de cultura tradicional increíble, el pozole, las tortillas, ¿ok? Las tortillas de maíz, las de harina ya entran dentro de la cultura contemporánea. Y la cultura contemporánea tenemos que ver con cómo viven las personas hoy en día. ¿Se han dado cuenta que si nosotros estamos en grupos de Facebook o vemos un video de YouTube de otro país, la ropa es casi parecida, o sea, es casi la misma? Pues bueno, esto es porque hay una cultura contemporánea que va de la mano con la cultura global. Resulta que se pusieron de acuerdo, no como en un sentido pues de lavar cabezas ni nada por el estilo, de repente hay muchas personas que lo piensan, pero no. Se pusieron de acuerdo algunas potencias del mundo para homologar el tipo de contenido al que tenemos acceso, para que no haya tantos choques culturales. Esto le permite a las personas, eso le permite a las personas comunicarse más fácilmente y permite que el conocimiento de toda la humanidad crezca. Por ejemplo, WhatsApp es usado en todo el mundo, pero hay algunas plataformas, por ejemplo, en Corea del Norte, que no se utiliza el WhatsApp, tienen su propia red. En Corea del Sur utilizan otra aplicación a la que sí podemos tener acceso, que se llama KakaoTalk. Pero pues en el resto del mundo es una plataforma ampliamente utilizada, al igual que Facebook, porque permite pues justamente ponerte en contacto con cualquier persona que tú quieras que esté en el mundo. De hecho, hay una teoría que dice que en una cadena de personas, utilizando una cadena de máximo 7 personas, tú puedes tener un conocido, de un conocido, de un conocido que conozca a la persona que tú quieras del mundo. Por ejemplo, yo tengo un conocido que conoce no sé, al Diocesa, que es el que hace los conciertos, que conoce a, etcétera, 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 que conoce a Lady Gaga, ¿no? Entonces, pues estas teorías son muy interesantes porque justo nos hablan de la manera en la que está conectado el mundo actualmente. Y aparte de estas culturas, digámoslo, mainstream, o sea, de la corriente principal, tenemos las culturas emergentes, que son las culturas que tienen menos adeptos, o sea, menos personas que las utilizan, pero que están surgiendo en todo el mundo. Por ejemplo, aquí tenemos una especie de cultura gótica llamada les iba a decir cyberpunk, pero no cyberpunk, es otra cosa. Los cybergoth, ¿ok? Entonces, aunque ustedes no lo crean, o sea, hay muchas personas que tienen este estilo, pero
sobre todo en las áreas conurbadas, o sea, en las áreas urbanas, ¿ok? Y de ahí tenemos muchos otros, tenemos las tribus urbanas, los emos, los escatos, los cholos, todos los que seguramente ya han de haber visto en algún otro espacio, ¿ok? Y bueno, aparte de la cultura por el tiempo, tenemos una diferenciación de la cultura por globalización. La cultura global. Aquí tenemos una captura del libro, de la página 143, que nos va a decir que hay 3 clasificaciones. La cultura residual, la cultura dominante y la cultura híbrida. Si nosotros pusimos atención a los otros tipos de cultura que les dije ahorita a través del tiempo, la residual suele ser la misma que la cultura que la cultura tradicional, ¿sale? Y la cultura contemporánea suele ser la misma que la cultura dominante, que es aquella, pues que tiene la mayoría de las personas en el mundo. Pero aparte hay un tipo de cultura híbrida, que ese no lo habíamos visto en el anterior. La cultura híbrida son las representaciones culturales que son una mezcla de cultura residual y de cultura dominante. Residual no es porque sea menos, porque sea un residuo, sino que es residual porque permanece a lo largo del tiempo. ¿Ok? Entonces, el Halloween o el Día de Muertos, que de repente ya parece más occidentalizado todavía que en épocas pasadas, suele ser ya ahora considerado una cultura híbrida, porque en el Día de Muertos no se pedía calaverita. Esto se empezó a hacer a partir pues justamente tomar referencias de la cultura anglosajona del Halloween, ¿ok? Anteriormente en la cultura híbrida, en la cultura residual del Día de Muertos, pues era un poquito más apegado a lo que vemos ahí en la película de Coco, pues más bien solo era poner la ofrenda, ¿no? Era poner la ofrenda, con todas las variantes que tiene las ofrendas dependiendo del estado, y ya, listo. Pero, pues actualmente se piden dulces, y se disfrazan, y se hacen fiestas de Día de Muertos, y ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, pues el día de hoy lo conocemos como cultura híbrida. Tenemos también por ahí la música, por ejemplo, hay una canción que sacó hace unos días, cantante Snoop Dogg, con la banda, no me acuerdo qué banda es. Si alguien lo conoce, pues ahorita me dice. Es un cantante de rap estadounidense que saca una canción con una con un grupo de banda. Entonces, eso es tal cual cultura híbrida, ¿ok? Es la mezcla de ambas culturas. Y nosotros como mexicanos, pues a veces parecerá difícil decirlo, pero somos una cultura híbrida, una cultura que es una mezcla de 2 culturas, ¿ok? Y a este proceso, a esta mezcla de 2 culturas se le conoce como transculturalidad, ¿ok? Acuérdense de esa palabra, apréndansela. Transculturalidad, que es pues cuando se juntan 2 culturas que viven en el mismo lugar. Interculturalidad, a diferencia es cuando 2 culturas están en el mismo lugar, pero no se fusionan, no se crea algo nuevo, sino simplemente se respetan todas las culturas que están ahí. Y ya, chicos, eso sería todo por el día de hoy. A ver, quiero saber si hay alguna duda para que la resolvamos de una vez. Okay. Dime. Bueno, no tiene mucho que ver con el tema, bueno, sí, pero es que le mandaron un mensaje a mis papás de que tenían rezagos de geografía, pero toda la tarea de geografía se le estaba mandando a su correo de usted o Ok. al de tutoría secundaria liceo, porque no tengo, bueno, yo lo tengo, pero no tenía el de geografía y pues se lo mandaba a usted porque No te preocupes. ¿Qué día lo mandaste, Sebas? todas las tareas las he mandado a ese correo. ¿Pero qué día mandaste la última? Deje chico. Mire, la última vez que me dio uno, viernes. Porque si lo mandaste el día